En este video realizaremos una reseña sobre un artículo que trata sobre ataques de sincronización remota basado en la caché para el algoritmo de encriptación AES. Primero veremos una introducción al problema y la importancia de su investigación. Luego explicaremos algunos conceptos clave como qué es el algoritmo AES, qué son los ataques de canal lateral y cómo son los ataques a la memoria caché. Después veremos el ataque que se propone en el artículo, para pasar luego a los ataques experimentales realizados por los investigadores. Finalmente veremos las conclusiones a las que se llegaron en el artículo. El artículo en el que se basa este video se llama Cache-Based Remote Timing Attack on the AES, o ataque de sincronización remota basado en la caché para AES, realizado en el 2006. Este artículo fue realizado por los investigadores Onur, Werner y Chetin. En este artículo, los autores proponen un ataque de sincronización a la caché para obtener llaves de encriptación privadas, utilizadas en un algoritmo de cifrado AES. Si bien este tipo de ataques ya se han estudiado y realizado anteriormente, ninguno de estos estudios ha llegado a comprobar que este tipo de ataques se pueden realizar de manera remota, es decir, sin necesidad de tener acceso físico al equipo ni estar conectado a la misma red local. Sin embargo, es necesario saber si este tipo de ataques es posible, pues se podrían estar omitiendo algunas medidas de seguridad por considerar que estos ataques no pueden suceder de forma remota. Antes de entrar en el análisis del artículo, veremos algunos conceptos importantes. El algoritmo AES es un algoritmo de cifrado por bloques. Para realizar un cifrado AES es necesario tener una llave, la cual consiste en un bloque que puede ser de tamaño 128, 192 o 256 bits. Esta llave es secreta y es la que permite descifrar un dato que fue cifrado con esta misma llave. Para cifrar un archivo, se toman datos del archivo por bloques de 16 bytes. Luego, este bloque de datos se combina con la llave a través de varias operaciones matemáticas, como una operación O exclusiva, desplazamientos de filas y multiplicaciones matriciales. Todas estas operaciones se repiten varias veces, hasta que finalmente el bloque de datos queda completamente cifrado. Sin embargo, para simplificar la implementación del algoritmo AES, la mayoría de estas operaciones se guardan en tablas de consulta, resultando finalmente en varias rondas de una O exclusiva de la llave con el dato, y luego este resultado se utiliza como índice para acceder a un dato en una tabla de consulta. Es debido a que estas tablas de consulta están guardadas en la memoria caché y a que los bytes de la llave de cifrado se utilizan como parte de la indexación para acceder a estas tablas, que es posible obtener información de la llave de cifrado a través de ataques de sincronización a la caché. Un ataque de canal lateral es un tipo de ataque que busca obtener información aprovechándose de las características físicas del equipo al que se realizará el ataque. Es decir, que en vez de explotar fallas en el código de un programa, en estos ataques se hace un análisis de propiedades tales como el tiempo de ejecución, la potencia consumida por el equipo, fugas de radiación electromagnética o el sonido, con el fin de conseguir información privada del sistema. La memoria caché es un tipo de memoria de pequeña capacidad que se encuentra entre el procesador y la memoria principal y permite acceder a los datos de forma más rápida. En la caché, por lo general, se mantienen únicamente los datos que más se utilizan y estos datos se renuevan de forma constante. Cuando el procesador intenta acceder a un dato, lo buscará primero en la memoria caché. Si lo encuentra, se llama un hit y traerá el dato desde la caché al procesador en un menor tiempo que si lo tuviese que traer desde la memoria principal. Si el procesador no encuentra este dato en la memoria caché, se le llama un miss y en este caso deberá ir hasta la memoria principal para conseguir el dato buscado. A partir de este funcionamiento de la caché, se pueden generar dos tipos de ataque: ataques generados por rastro y ataques generados por tiempo.
En los ataques generados por rastro, la persona atacante o adversario es capaz de obtener un perfil de los resultados de los accesos a la memoria caché, en términos de hits y misses. Con esto puede observar si hay coincidencias para algunos accesos a las tablas de consulta. Como estos accesos a las tablas utilizan un determinado byte de la llave de cifrado como parte de la indexación, al observar si hay coincidencias en los accesos a las tablas, se puede concluir también si existe relación entre determinados bytes de la llave. El otro tipo de ataque es el ataque generado por tiempo. Este ataque es menos restrictivo, pues el adversario no necesita tener accesos a datos en la caché, sino que se basa en analizar el tiempo de ejecución del cifrado, y basado en eso, puede hacer inferencias sobre la cantidad aproximada de hits y misses, o de correlaciones dependientes de las entradas para ciertas operaciones. Como los datos que se obtienen de este tipo de ataques son aproximaciones, es necesario recurrir a la inferencia estadística para obtener buenos resultados. En la parte 3 tenemos el ataque propuesto. Resulta muy difícil conseguir la llave del cifrador utilizando fuerza bruta, es decir, intentando todas las combinaciones de llaves posibles, pues al ser una llave de 128 bits existe una cantidad de 2 a la 128, o lo que es lo mismo 3.4 por 10 a la 36 llaves diferentes posibles. Con el ataque realizado en el artículo, lo que se busca es reducir este gran espacio de posibles llaves. Para ello, se utiliza un ataque generado por tiempo, o ataque de sincronización. Un problema que existía al querer implementar un ataque de sincronización en un sistema remoto es que la memoria caché no debe contener datos de las tablas del cifrador antes de iniciar el proceso de descifrado del ataque, pues esto podría provocar alteraciones en el tiempo de ejecución según lo esperado, llevando a resultados erróneos. Lo que se hacía al hacer ataques locales era borrar los datos de las tablas de consulta de la memoria caché, lo cual es conocido como limpiar la caché. Esto inyectando suficientes datos basura en la caché para asegurarse que todos los datos de las tablas de consulta eran victimizados. Pero para ello era necesario tener acceso a la caché. Debido a que esta limpieza de caché no se puede hacer de forma remota, se creía que era imposible este tipo de ataques, ya que era una limpieza forzada y no remota. Pero los autores del artículo proponen que si el sistema remoto es multitarea y presenta una alta demanda, la cantidad de datos que llegan a la memoria se encargarán de realizar la limpieza de la caché de una forma natural o no remota. En la parte 4 tenemos los ataques realizados. En el artículo se realizaron dos ataques experimentales. El primero de ellos es el ataque interno al proceso y el segundo es un ataque entre procesos. En el ataque interno del proceso se generaron bloques de texto de forma aleatorios y se cifraron mediante una función de una aplicación, utilizando la misma llave para todos los bloques de texto. En este experimento se inició la medición del tiempo justo antes de llamar a la función y se detuvo justo darse el retorno de la función. Por lo tanto, la medición obtenida es prácticamente libre de ruido y el tiempo de ejecución fue medido de forma casi exacta. Para el ataque entre procesos, se generó una conexión entre un cliente y un servidor TCP. El cliente enviaba los datos a cifrar al servidor y el servidor recibía la consulta y enviaba una respuesta con los datos ya encriptados. El cliente entonces medía el tiempo desde que envió los datos hasta que recibió la respuesta del servidor. Analizando estos tiempos fue posible descubrir la llave de encriptación. En este experimento, tanto el servidor TCP como el cliente se encontraban en la misma máquina, por lo que no se presentaron retrasos en la transmisión, pero sí se dieron retrasos debido a la pila de protocolos de red.
Igualmente, estudios anteriores habían demostrado que un ataque real, remoto, a una red podía encontrar la llave de cifrado si la versión entre procesos de ese mismo ataque lograba obtener la llave. Por lo tanto, los experimentos realizados en el artículo se limitaron a las versiones de ataques entre procesos, que sería este que tenemos aquí. En la parte 5, como conclusiones, tenemos que se presenta un nuevo tipo de ataque de sincronización remota basado en caché para el algoritmo cifrado por bloques AES. También se demostró experimentalmente que el ataque a caché se puede usar para extraer llaves secretas de encriptación de datos. Si el sistema al que se ataca corre sobre un servidor multitarea y con una carga de trabajo alta o en alta demanda. Igualmente, este tipo de ataques de forma remota a caché parte de un principio relativamente sencillo de implementar, aunque requiere de una gran cantidad de mediciones para obtener éxito en este ataque. Por esta misma facilidad de implementar un ataque, muchos pueden ser los afectados. Esto tomando en cuenta que actualmente todos los equipos están interconectados, puede ser esta considerada la conclusión más importante, ya que se evidenció esta debilidad en los sistemas. Por lo tanto, se recomienda tomar medidas que los fortalezcan para no ser víctimas de este tipo de ataque. Bueno, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por vernos. Pueden encontrar todas las referencias utilizadas en la elaboración de este video en la descripción. Muchas gracias.